porque la gente entiende, y esto lo hemos ya nosotros investigado en encuestas anteriores, de que el Congreso se presta a este juego político. En contacto estamos ahora mismo vía Zoom con el gerente general de CPI, la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, Omar Castro. Y vamos a hablar sobre esta última encuesta que CPI ha desarrollado y que en su momento le habíamos indicado, compartido también con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, sobre el nivel de desaprobación, tanto del gobierno como del Parlamento. Y en ese caso, por ejemplo, Omar Castro, buenos días, bienvenida, exitosa. CPI terminó teniendo un estudio. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por tu respuesta, Omar, a este llamado que te hacemos para conversar sobre ese tema. 23.1% de la población consultada por CPI aprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. El 68.4% la desaprueba, 8.5% no la precisa. A nivel parlamentario, solamente el 16.1% la aprueba, mientras que el 76.6% desaprueba y 7.2% no precisa. ¿Qué es lo que significa, hablando en frío, en buen cristiano, la cifra que estamos compartiendo en estos momentos? Omar. Bueno, Pedro, nuevamente gracias por la invitación, buenos días. Las cifras de aprobación y desaprobación del Congreso, si bien es cierto, son altas. Tú recordarás bien de que en los últimos años, las desaprobaciones del Congreso siempre han estado alrededor entre el 70 y el 80%, y eso es porque los congresos no han sabido captar o entender que la población espera de ellos una función distinta. Siempre los congresos entran en el debate político, en el cálculo político, bueno, y desde el 2016, de alguna manera, son grandes culpables de esta inestabilidad política que se ha vivido, a la par que el Ejecutivo, ¿no? Pero estas cifras altas de desaprobación van acorde con lo que se ha venido viendo en los últimos años. Y la desaprobación del presidente, bueno, subió un poco más, sube 3 puntos porcentuales más de lo que hicimos, de la última medición que hicimos hace mes y medio, pero lo importante acá, Pedro, es ver la desaprobación que tiene el presidente Castillo al interior del país, 61.9. ¿Por qué recalco esto? Porque el presidente Castillo, en sus constantes viajes y discursos que hace en el interior del país, se refiere al pueblo, y creo entender que cuando se refiere al pueblo se está refiriendo a ese pueblo que votó por él mayoritariamente en el interior del país y que lo respaldó, pasando a la segunda vuelta y ganando la segunda vuelta ajustadamente, que le permitió ser presidente de la República. Este crédito que tuvo en los primeros meses el presidente en el interior del país, pues se está desgastando claramente. Nosotros hicimos una pregunta, Pedro, creo yo, bastante interesante, sobre qué la gente, cómo veía su condición, su situación económica en este último año. O sea, desde julio del 2021, en que el presidente Castillo asume la presidencia del Perú. Lo hicimos a nivel nacional esta encuesta y la gente nos respondió respecto a su situación económica en los últimos meses, 9 meses, que es mejor 6.1, que es igual 34.5 y que es peor 57.6. Y en el interior del país el 55.1% refiere que su situación económica es peor. Esto es importante resaltarlo. Yo siempre digo de que el presidente y las autoridades tienen que tener en cuenta estas cifras, no solo de nuestra empresa, sino de las otras empresas de investigación. No verlas de manera negativa y como una mera crítica, sino debe ser una herramienta que puedan utilizar para tomar las decisiones más idóneas y correctas, ¿no? Claro, pero Omar, y cuando hablamos de las regiones del país o del interior del país, ¿cuál es el resultado que obtuvo CPI, por ejemplo, en regiones del sur del Perú? Que es donde precisamente el jefe de Estado viene intentando consagrar un bastión de respaldo popular. Correcto. Por ejemplo, en esta pregunta puntual sobre situación económica, está peor en la Sierra y Centro Sur del Perú, donde el presidente Castillo tuvo no solo una alta votación, sino donde tuvo respaldo en los últimos meses. El 58% del sur del país nos responde que su situación económica está mal, ¿no? Está peor que hace 9 meses. Entonces, este es un indicativo
que de alguna manera respaldan los niveles de aprobación del presidente, ¿no? Que no tienen que ver, Pedro, ya hablando de lo que hoy día significaría la presencia del presidente Castillo en el Congreso a las 3 de la tarde con esta solicitud de vacancia, ¿no? También hemos preguntado a la población si está de acuerdo en realidad con la solicitud de vacancia planteada, y está de acuerdo un 53.6 y en desacuerdo un 42.1. Pero ojo, en el interior del país el 50.3 del país está en desacuerdo, pero ya un 45%, Pedro, está a favor de la solicitud de vacancia. Ojo, que aquí voy con estas cifras y de alguna manera entrelazando los datos de cada una de las preguntas, voy a concluir de que ese interior del país que tanto respaldó al presidente hoy día por los problemas que están ocurriendo, por la situación económica, está dando de alguna manera, está cambiando su opinión respecto a la gestión y a la posibilidad de apoyar una vacancia. Ya, eso en el plano presidencial. En el plano parlamentario, ¿por qué la gente rechaza mucho más al Parlamento? Si hay una importante cantidad de peruanos que según CPI están a favor de esta presentación de la moción de vacancia, que no quieren que el presidente siga, ¿por qué entonces el Congreso es el más rechazado? Casi al 80%, 76.6% exactamente. El tema del Congreso, Pedro, como te decía, viene de años, ¿no? Y acá voy a tratar de explicarte un poco esta respuesta referida a la vacancia también, porque hicimos una pregunta que en caso se convocaran nuevas elecciones, ¿ok? La población esperaría solo que se cambie el presidente y al Ejecutivo, o también esto involucrara elecciones generales y fuese un cambio de presidente y a la vez del Congreso. El 12.7% espera solo un cambio del Ejecutivo, del presidente y sus vicepresidentes. Y mientras que el 82.7% del país espera que el cambio sea total. Y las cifras son similares tanto en Lima como en provincias. Eso nos lleva a pensar de que existe un descontento generalizado, no solo en torno al presidente de la República, sino también al Congreso de la República, que se ha agudizado de alguna manera, porque la gente entiende, y esto lo hemos ya nosotros investigado en encuestas anteriores, de que el Congreso se presta a este juego político que no solo no satisface, sino que no es nada conveniente y que no ve los verdaderos intereses de la población. Y esto se refleja en el día a día, en las carencias que cada día son mayores, y la brecha social que cada vez está creciendo más. El Congreso tiene una misión, tiene la tarea fundamental de legislar, pero bueno, la población no está sintiendo que se legisle en torno a los intereses principales, ¿no? Bien, Omar Castro. Y seguimos en este juego político de vacancias, cálculos políticos, apoyos de bancadas, idas y vueltas de una sobre si apoyar o no la gestión, y momentos de interés que la población claramente lo entiende, lo identifica, y por eso pues el rechazo en realidad a la clase política. Perfectamente tu explicación, Omar Castro. Muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen día. No, Pedro, gracias a ti. Buen día.